Saludos. Les habla su hermano en Cristo, Rafael Guedes. Le doy la bienvenida a este taller de análisis bíblico en la versión o analizando textos del orden de la narrativa. Recordemos que hemos hablado de tres tipos de literatura en la Biblia, ordenado de esa manera para tener un mejor enfoque, un mejor acercamiento de análisis. El texto argumentativo, el texto narrativo y el texto poético. Y en esta oportunidad nos ocupa el texto narrativo. Muy bien, entonces, para dar comienzo, permítame compartir acá una pantalla del texto que tengo preparado. Muy bien, entonces, análisis de textos bíblicos referidos a la argumentación. Muy bien. En los textos de análisis bíblico argumentativo, la unidad de pensamiento era el párrafo. En este caso, en los textos narrativos, la unidad de pensamiento es el episodio. Y cuando estudiemos los textos poéticos, la unidad básica de pensamiento será el poema. Recordemos que es importante determinar la unidad básica de pensamiento, porque allí es donde se desarrolla un determinado tema, una determinada trama o una determinada idea. Entonces, de allí la importancia. ¿Cuál es la intención original del autor? Sigue siendo lo que se persigue en estas técnicas de análisis bíblico. Primero, determinar lo que el autor original quiso decir a sus destinatarios originales y luego traer esa intención a nuestro público actual para hacer una especie de interpretación o hermenéutica, llevando el significado de la palabra de Dios que se escribió hace como 2000 años atrás, pero traerla al día de hoy, traer ese significado al día de hoy. El proceso metodológico de los textos narrativos consiste de 13 pasos. El argumentativo consiste de 12 pasos y vamos a ver una comparación entre ambos. Tenemos esta lámina, hacia su lado izquierdo el texto de argumentación y hacia su lado derecho el texto narrativo. Ahí van los mismos, ahí van cada paso. Los primeros pasos son muy parecidos, por ejemplo, identificar la clase de texto, identificar la clase de texto en ambos casos. La segunda también se parece, identificar los límites del texto, identificar aquí en el caso del narrativo es la trama narrativa de la obra. Y bueno, ahí ya se van diferenciando hasta los últimos pasos, por ejemplo, el paso número 10, que es escribir los principios, equivale al número 11 en los textos narrativos, que es escribir los principios. El 11, escribir las aplicaciones. El 12 en el narrativo, escribir las aplicaciones. El 12 en el argumentativo, elaborar un buqueo final. Y el 13 en el narrativo, elaborar un vehículo o medio para la comunicación de la enseñanza, que puede ser un vehículo, puede ser un bosquejo también, pero pueden ser algunas otras formas, algunos de otros vehículos, como inclusive hasta una forma de expresión teatral o una forma de entrevista para comunicar en el caso de narrativos muy adecuados. Bueno, aquí vemos una lámina de otras formas, otras fuentes de análisis de texto narrativo, pero la traje para que veamos ciertas similitudes que se maneja con respecto al que vamos a estar estudiando. Por ejemplo, habla de personajes, habla de tiempo, habla de espacio, habla de acción, y eso también lo vamos a estar tocando nosotros en nuestro método de análisis. Bueno, vamos con el paso número 1. Determine qué forma de expresión literaria va a analizar y estamos trabajando con textos narrativos. La literatura narrativa comprende mayormente los libros que van desde el Génesis hasta Esther. Todo ese cuerpo de libros es literatura narrativa, eminentemente narrativa. No quiere decir que no tenga algo de poesía, que no tenga también argumentación, claro que sí la tiene. Por ejemplo, los 10 mandamientos allí son órdenes directas, esa es argumentación.
pero está dentro de un marco narrativo. Llegando al Nuevo Testamento, los 4 evangelios y el libro de los Hechos también podemos decir que es una fuente narrativa. Y es esa forma de expresión que vamos a analizar. Entonces, es para tener la idea de qué partes de la Biblia pues comprende esa porción de literatura narrativa. Recordemos que el argumentativo mayormente son las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, de Judas. Y la poética, mayormente están contenidas la literatura poética en los salmos y en las profecías, en los escritos de los profetas, mayormente. Muy bien. Vamos con el segundo. Identifique la trama de toda la obra. Es necesario entonces conocer la trama de la obra completa. Hay libros que son pequeños, seguramente, que no, usted los puede leer en un momentico. Otros, pues, tiene que gastar un poco más de tiempo para leerlos completos. Sin embargo, tenemos ayuda en las Biblias de estudio. Hay muchas Biblias de estudio que tienen introducción a los libros y allí podemos tener un avance en cuanto a la trama que la obra está desarrollando, el libro completo, quiero decir. Es importante tener eso en cuenta, la trama de toda la obra. Muy bien, en cuanto a la trama, o dentro de la trama de la obra completa, o la trama de la obra completa, mejor dicho, está dividida en episodios dentro de la obra. Y entonces es importante determinar esos cambios en la misma trama, ¿no? Pero que subdividen la obra en episodios. Y allí es donde vamos al episodio, que es la unidad central de pensamiento. ¿Cómo podemos identificar un episodio cambiante dentro de una trama? Bueno, podemos seguir estos criterios: un cambio de tiempo, un cambio de personaje o un cambio de lugar. Por ejemplo, un cambio de tiempo, Lucas 9:28, unos 8 días después. En cambio de personaje, Hechos 10:1, vivía en Cesarea un centurión llamado tal. Vivía en Cesarea, ¿vio? Cambio de lugar, perdón, en este caso, cambio de personaje, un centurión llamado. En cambio de lugar, aquí sí vemos, en Iconio, Pablo y Bernabé entraron. Aquí hay un cambio de lugar. Bueno, y eso, como compete más al punto 3, vamos a considerarlo de inmediato. Aquí tenemos un texto de la Biblia, como decir, una Biblia que no tiene divisiones, que es letra, pura letra. Entonces, para hacer un ejercicio que usted pueda mirar, lea esto, mírelo e intente ver dónde usted observa un cambio de personaje, como dijimos aquí, un cambio de tiempo, un cambio de personaje, un cambio de lugar. Lea y a ver y observe. Si quiere, para el video y trate de ver los cambios de personaje. Muy bien. Como ya usted hizo el análisis, detuvo el video y hizo el análisis, entonces yo le voy a ayudar un poquito. Por ejemplo, observe el versículo 23. Acá. Aconteció que Jesús pasaba por los sembrados en sábado. Aconteció. Aquí hay un corte, porque ya aquí comienza a hablar de otra cosa. Está hablando de los sembrados por donde pasó Jesús. Y aquí entonces comenzaría un episodio que termina, creo que aquí en el versículo 28. Y en el 3:1, mire, entró otra vez Jesús en la sinagoga. Observa el cambio de lugar. Ajá. Ok. Y ese episodio se extiende, mire, seguramente hasta aquí, hasta el 3:7, donde se lee: Jesús se apartó con su discípulo al mar. Un cambio de lugar. Muy bien, eso si tuviésemos la Biblia así. Es pura letra, ¿no? Cuesta, se hace difícil observar los cambios para determinar cuándo comienza un episodio. Pero gracias a Dios que, mire, tenemos Biblia como la RVA, la NBI, la Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén, que tienen las siguientes divisiones. ¿Se da cuenta? Mire allí entonces cómo inclusive los episodios tienen subtítulos. Entonces aquí empieza un episodio, aquí en el 2:18 empieza un episodio. Y aquí en 23, aconteció que Jesús pasaba por los sembradíos, comienza otro episodio. Acá no es igual que en el argumentativo, que es después de un punto y una parte, o después o en el texto que deja sangría, no. Acá no es así, aquí es cambio de lugar, cambio de tiempo, cambio de personaje. Vamos a regresar un momentico
Ve aquí. Ajá. Y mire aquí, lea otra vez el 23. Aconteció que Jesús pasaba por los sembrados. Aquí el 3:1, otra vez en la sinagoga. Y después dijimos, ¿dónde? En el 7. Jesús se apartó de sus discípulos al mar. Vamos a ver. Aquí 23, mire. Aconteció que Jesús pasaba por los sembradíos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que hay un cambio allí? Y ahí está subdividido el episodio. ¿Hasta dónde? Hasta que mire el título. El hombre de la mano paralizada. Aquí empieza entonces otro episodio. ¿Hasta dónde? Hasta el 7, mire. Jesús se apartó con su discípulo y le siguió una gran multitud. El 7. A ese lo habíamos visto aquí. Así. Jesús se apartó con su discípulo al mar. Y aquí dice, Jesús se apartó con su discípulo. Ah, penito se lee al mar. Entonces, gracias al Señor, estas Biblias nos ayudan para determinar con mayor facilidad los episodios. Porque el punto 3 es identifica el episodio a estudiar. Y nos vamos a ayudar entonces con este tipo de Biblia. Bueno, llegamos rápidamente al 4. Estudia el contexto histórico y textual. Esta es la regla universal de la hermenéutica, el estudio del contexto. Las Biblias de estudio, como le mencioné antes, nos ayudan a determinar el contexto histórico, cultural de un determinado libro. Y nos toca entonces trabajar con el contexto textual, es decir, en este caso, como es narrativo, el episodio que está antes y el episodio que está después del que queremos estudiar o del que estamos estudiando. Muy bien, llegamos entonces al 5 y aquí entramos ya en materia de análisis, que es la primera. Identifique los eventos mencionados. Muy bien, mire. Puede decirse que un evento dentro del episodio se refiere a cualquier hecho que el autor decidió incluir en su relato para comunicar su mensaje. Aquí vamos a hacer del episodio seleccionado un gran listado de las cosas que están sucediendo en el episodio. Allí usted va a aplicar la observación en la lectura. Como le dice acá, es recomendable hacer una lista de los eventos incluidos en el episodio. Esto le va a dar una larga lista, no sé, tal vez 15 eventos, no sé cuántos, tal vez 10, tal vez 15, tal vez 20, no sé. Por ejemplo, puede hacerse preguntas así. ¿Qué eventos se relatan? ¿Qué conflictos se presentan? ¿Cómo se resolvieron? ¿Cuáles son los resultados de esos acontecimientos? Muy bien, entonces usted va a trabajar acá con una gran lista. Aquí hay un texto ejemplo, es Nehemías 2, del 1 al 10. Nehemías 2, del 1 al 10. Muy bien. Para hacer el video un poco más fluido, ¿verdad? Usted detenga el video, lea el texto, ajá, léalo, ajá. Aquí está del 1 al 5, aquí está del 6 al 10, usted lo lee, ¿verdad? Y entonces avanzamos más rápido a este trabajo que hicieron nuestros hermanos Custodio López y Roberto Hanna sobre los padres de este método de estudio, de esta metodología de estudio. Y entonces, luego que usted leyó pausadamente allá, entonces miren los eventos que ellos encontraron. Aquí tenemos enumerado, miren. Nehemías vino al rey, versículo 1. El rey observó que Nehemías estaba triste. El rey preguntó sobre la razón de su tristeza. Nehemías respondió que era por la condición de la ruina de la ciudad de Jerusalén. Y así, usted pausa, los lee con calma y aquí vienen los demás. Ellos vieron 15 eventos. Aquí están los otros 10 eventos que ellos vieron. Muy bien, usted lee eso con calma. El primer evento provee información introductoria, los eventos 2 al 4 presentan el desarrollo del conflicto, los 5 al 13 el comienzo y desarrollo de la resolución del conflicto y los eventos 14 al 15 la situación final. Muy bien, entonces usted lee esto con calma y va a tener la idea de cómo se sacan los eventos de un determinado episodio. El episodio, en este caso, Nehemías 2, del 1 al 10. Así pasamos entonces al punto número 6 de análisis y es identificar los personajes principales y secundarios. Los personajes principales son los protagonistas allí en el episodio. Los secundarios se pueden observar, ¿sí? En el 6 de análisis, en el punto 6 de análisis, pero no vamos a trabajar mucho con ellos. Vamos a trabajar más con los principales. Entonces es necesario identificar los personajes. Ese es el paso número 6. En el caso de Nehemías 2 del 1 al 10, los hermanos encontraron 3 personajes principales, Dios, Nehemías y Artajerjes.
Y encontraron varios personajes secundarios, como la reina, sí, es decir, la esposa de Artajerjes, los gobernantes del oeste del río de Éufrates, que solo son mencionados allí, Asaf, algunos militares del rey, Sanbalat y Tobías. Acá en este episodio, Sanbalat y Tobías son secundarios, pero en otros episodios de Nehemías, Sanbalat y Tobías llegaron a ser principales porque fueron personajes antagonistas a Nehemías. Pero en este episodio no es el caso. Solamente Dios, Nehemías y Artajerjes son los personajes principales. Ahora, el paso número 7 es describir los personajes principales del episodio. Los que vimos acá, Dios, Nehemías y Artajerjes. ¿Ok? La manera, de qué manera contribuyeron al desarrollo de la narrativa, cuáles son sus cualidades. Vale la pena prestar atención a las cualidades que el narrador presenta, que presenta el narrador en el episodio. Y más adelante entonces vamos a encontrar Nehemías y aquí vemos, te pausa el video y vea allí lo que ellos describen de Nehemías, que dependía de Dios, mantenía comunión con Dios, el contexto de la impresión que Nehemías estuvo orando, pensó en las cosas antes de actuar, mostró coraje aunque sentía mucho miedo. En cuanto a Dios, exigió dependencia de él, proveyó a los que dependían de él. Y en cuanto al rey, observó el cambio en Nehemías y preguntó sobre lo que le estaba afectando. Fue bondadoso para con Nehemías, pero el autor atribuyó esto a la obra de Dios, no lo atribuyó a lo bueno que era el rey. Allí vemos entonces la descripción de los personajes principales de la obra. Muy bien, mis hermanos. Luego viene el paso número 8, pero trabaje en, hasta este momento, trabajé en el texto que le fue asignado para que vaya aplicando, por lo menos hasta el paso número